Una. Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos aquí con Liliana Angulo, artista colombiana que desde hace más de una década su trabajo gira en torno a una reflexión social y política, de una u otra manera, temas de raza, incluso de género, como de localización geográfica también podríamos hablar en tu trabajo. Y pues de una u otra manera nos parece interesante compartir con Liliana su punto de vista, un poco de su obra, y bueno, los dejamos a ustedes con la experiencia y vida de Liliana Angulo. Gracias por estar acá, Lili. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, pues yo trabajo particularmente sobre la experiencia. He trabajado mucho con mi propio cuerpo. Inicialmente pues partía de la experiencia de ser una persona afrodescendiente en Bogotá, nacida en Bogotá, y también digamos que bueno, mis primeros trabajos giraban mucho en torno a la palabra negro, a las diferentes representaciones contenidas en la palabra negro, los diferentes sentidos que esa palabra tiene en español. Entonces, mis primeros trabajos fueron muy ligados como a problemas de escultura, porque yo hacía muchos objetos que usaba en relación con el cuerpo, y luego, digamos que mi trabajo se empezó a expandir también a medios como la fotografía, el video, la instalación, el performance, y cada vez más también al trabajo con comunidades y al trabajo, digamos, social, en el sentido pues que me interesa mucho la relación con organizaciones pues sociales del movimiento afro en Colombia, y en ese sentido pues trato de hacer colaboraciones en particular con organizaciones de mujeres. Entonces, bueno, hoy quisiera en particular hablar pues como sobre esas experiencias recientes, quizás esos primeros objetos que yo hacía que eran para usar con el cuerpo me empezaron a implicar también buscar amigos, gente, para que ellos usaran los objetos, y digamos que ese uso era una cosa que implicaba como un consenso, implicaba que yo les explicara en qué consistía lo que estaba proponiendo con esos objetos y el tipo de representación que iba pues a resultar de ellos, y si ellos estaban de acuerdo con esa visión y con, digamos, lo que yo estaba planteando sobre la negritud o sobre la palabra negro. A partir de eso, entonces, pues aceptaban participar. Digamos que eso fue como mis primeras interacciones con, como digo, con amigos, familia y también gente de organizaciones, en ese momento de estudiantes. Pero luego ya, digamos que se fue volviendo una necesidad en mi trabajo, esa relación, y sobre todo como la necesidad de aportar, pero también de sentir que, pues que la distancia, digamos, de uno como artista, solamente circulando, pues como donde solemos hacerlo en exposiciones, pues era muy limitante para lo que yo estaba buscando. Entonces, en un primer proyecto que trabajé ya, digamos, de manera decidida con organizaciones fue en el 2007 en Medellín, en el encuentro de Medellín 2007, donde trabajé con la red de mujeres afrocolombianas Cambirí, y a partir del trabajo con doña Deyanira Valdés, que ella es líder de la red, se convocó a mujeres de diferentes organizaciones que tenían pues como diferentes experiencias como mujeres negras en Medellín. Ese proyecto se llamó Presencia Negra, y reflexionábamos sobre una imagen de la comisión coreográfica que representaba a una mujer negra, se llama Retrato de una Negra,
provincia de Medellín, y es de 1852. Entonces, a partir de esa imagen desarrollamos una serie de talleres sobre representación visual, y ellas, digamos que pues bueno, también la intención de esa experiencia era pues que ellas contaran cómo veían esa presencia negra en Medellín. Había gente allí, pues mujeres que eran ya de varias generaciones en Antioquia, de familias afro. También había mujeres desplazadas recientemente, pues sobre todo por temas de violencia desde el Chocó. Había gente que eran estudiantes que también estaban siendo beneficiarias de acciones afirmativas para estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia. Y también, digamos, personas ligadas de manera muy cercana al Chocó y a su cultura, que no eran afrodescendientes, pero que se sentían pues muy cercanas y también participaron. En esa experiencia hicimos como una especie de fanzine con sus relatos y con las imágenes que ellas produjeron, que fueron muy interesantes, y también hicimos unas intervenciones en Medellín sobre su experiencia y sobre cómo la sienten ellas. Desde el punto, pues todo era como textos y era desde el punto de vista de las mujeres. Fue una cosa muy importante para mí y para ellas también, sobre todo porque también la idea era que ellas como lideresas digamos, se apropiaran y se sintieran un poco más cómodas con temas de cultura visual y de representación. Entonces hicimos unos talleres de serigrafía, ellas estamparon camisetas, y luego eso ya digamos que se volvió como una práctica dentro de esas organizaciones, y pues es una relación que hemos mantenido. Entonces recientemente nuevamente trabajamos con doña Deyanira y con la red Camila. Ese fue como decía, pues digamos como el primer proyecto que decididamente trabajaba con comunidad, y ya a partir de eso digamos que ha sido como la constante. Entonces luego yo continué trabajando en Medellín, en Moravia, que pues Moravia es un barrio de Medellín pues que se construyó sobre el antiguo basurero, que es un sitio que estaba en ese momento viviendo como una transición por un macroproyecto que la ciudad estaba implementando, y en el que pues la gente que vivía sobre el morro, que era pues la montaña de basura, tenía que irse de allí. Una cosa pues muy compleja para nosotros los artistas que participamos, porque era como trabajar con la comunidad y un poco ver las tensiones que ellos vivían pues con esta cosa que era inevitable, este macroproyecto, y con, digamos, el desmembramiento de la comunidad que se había construido durante 40 años en ese lugar. Entonces fue para mí, digamos, un proyecto difícil en la medida en que pues yo no vivo en Medellín. Entonces lo que en ese momento hicimos fue, yo trabajé muy de cerca con un joven afro que había vivido en Moravia, su familia todavía vivía ahí, y que se llama Carlos Santos, y Carlos era realmente quien trabajaba con la comunidad. Digamos que ahí lo que ocurrió fue más como, para mí era casi que éticamente imposible a veces como hablar con la gente, pues porque sí, era una cosa súper dura. Entonces Carlos y yo hicimos también una serie de intervenciones con carteles a partir de los relatos de la gente negra que vivía en el Morro. Allá había una zona que se llamaba Chocó Chiquito, entonces que era donde pues Carlos y su familia vivían. Entonces él entrevistó a algunas de esas personas y de ahí extrajimos como una serie de testimonios y con ellos hicimos carteles. Había uno en particular que la gente nos pedía que lo pusiéramos en sus casas, que decía algo como yo no me quiero ir de Moravia, luché mucho por el barrio y no me quiero ir de aquí, una cosa así.
y la gente pues secretamente nos decía como póngamelo en mi casa, pero pues no querían que los del macroproyecto se dieran cuenta o que ellos mismos lo pusieran. Hicimos eso también. Luego yo apoyé a Carlos para que él hiciera como un ensayo fotográfico cuando ya la gente se había ido en su mayoría y había demolido muchas de las casas. Entonces era como pues los rastros de lo que había quedado en el barrio. Y también hicimos una versión de Quieto Pelo, que es otro proyecto del que también hablaré, y que es un proyecto sobre peinados afro. Entonces ese lo hicimos ahí en el Centro de Desarrollo Cultural y digamos que fue muy interesante, sobre todo porque pues muchas niñas participaron en el proyecto, muchas niñas del barrio. Pero como digo, o sea, una experiencia, trabajamos 3 años allí, diferentes artistas que tuvimos como la oportunidad, debido pues a que Carlos Uribe, Fernando Escobar, se me va el nombre de este amigo del Colombo. ¿El director? Sí, bueno, ahorita me acuerdo. Sí, pionero en eso. ¿No? Sí, ellos 3 eran los curadores y entonces gracias a ellos digamos que pudimos todos tener esa experiencia y trabajar de manera continua con la gente allí. Una pregunta, Lili. Pues generalmente nuestro trabajo como que lo han encasillado en una línea como de arte político, crítico, y podríamos decir que está muy cercano también al activismo. ¿Tú cómo ves ese trabajo tuyo ahí en esas clasificaciones que haces? Yo creo que sí, uno de alguna manera sí está haciendo activismo, pues porque pues hay un cierto compromiso claramente pues en estar ahí y en también como la posición que uno adopta, porque además esa posición crítica también es como con uno mismo. O sea, pues decía hace un momento pues que digamos en ese proyecto la pregunta ética siempre nos estaba rondando a todos y era muy complicado porque aunque eso digamos no estaba financiado por la alcaldía, pues el Centro de Desarrollo Cultural hacía resistencia y un poco acompañaba a las comunidades a pesar de ser una institución pues, de Medellín. Entonces yo creo que sí hay una intención de cambiar las cosas, que creo que es como lo que el activismo a la hora del té busca. Yo creo que eso sí está muy presente. Y sobre todo pues digamos también como de generar una conciencia y como de respeto. Y sí, también como pues digamos en mi caso yo esperaría como pues siempre trato de buscar que la gente quede como con algunas herramientas, o sea como que porque igual siempre es como colaboración, ¿no? O sea yo aporto unas cosas y pues la gente aporta otras, pero también siento que el que uno está como de alguna manera fuera de esas circunstancias permite, sí, como que uno también aporte algún tipo de visión o mueva herramientas le da o alguna cosa. No, y sí. siempre sale lo que tú dices de la colaboración, porque uno sale aprendido también, ¿no? Es un intercambio ahí. Y transformado, y claro que sí. Es chévere que menciones eso porque, pues sí, creo que estamos convencidos de que sí el arte tiene un poder transformador, ¿no? De una u otra manera, ¿cómo crees que pueda transformar el arte en una conciencia hacia el respeto de los derechos? No solamente de la comunidad afro, porque pienso que cuando nos subdividimos, eso se ha vuelto en como que todos divide y vencerá del ser humano. O sea, ¿crees que en algo contribuye, por un lado, tu obra y tu trabajo con comunidad, que se unen, pero son dos divergencias de tu trabajo, contribuyen a la transformación del contexto a donde vas, de individuos, tuyo, de la sociedad? Yo sí creo, o sea, pues también entiendo cuando la gente dice que, pues que el arte, o sea, pues obviamente la dimensión de los problemas y de las situaciones a veces es tal pues que es complejo, pero
yo sí creo que así sea, digamos, mínimamente, o a veces uno no alcanza de pronto a ver la trascendencia de lo que ese esfuerzo conlleva, pero sí creo que efectivamente se logran movilizar cosas, y también creo que como decías, finalmente es un asunto humano, y que también es un asunto como de digamos, como de apelar a la creatividad. Yo creo que una de las cosas que pasan con la situación, con el capitalismo, con la manera en que vivimos en esta sociedad, es que generalmente nos paralizamos. O sea, yo creo que un poco lo que... pues, el miedo, ¿no? También. Exacto. Entonces yo siento que si de alguna manera por lo menos se contribuye como a mover esa parálisis, como que la gente sienta que tiene algún tipo de, sí, de agencia, o que su creatividad se motiva de alguna manera. Pero la verdad, yo siento siempre que la que más se transforma soy yo, pues porque obviamente pues estas mujeres son tremendas. O sea, estas gentes de estas organizaciones son gente que tiene muchísimos años de experiencia, que conocen muy bien a sus comunidades, que además llevan años haciendo construcción de paz. O sea, realmente uno es el que más aprende. No, así es, claro. Y por eso, para mí, digamos que ahora es vital esa relación, porque de otra manera sentiría pues que uno se anquilosa, o sea, porque sí, o sea, los procesos, porque además son cosas, ahí sí, literalmente en muchos casos de vida o muerte, los procesos que esas personas llevan en defensa de los derechos humanos, luchas por la vivienda, bueno, o sea, son cosas que los pueden matar, que realmente son de una trascendencia impresionante, y que esas organizaciones pues tienen un compromiso fuertísimo. Digamos que a mí me gusta trabajar con las organizaciones de base, pues porque realmente ellos son los que digamos, permanecen en las comunidades. Pero también porque uno empieza a generar, digamos, relaciones como un poco de local, o sea, como que uno empieza así, digamos, no estoy trabajando en Bogotá, hay lugares donde uno se empieza a sentir local, porque empieza a entender la dinámica, empieza a ser parte de la comunidad, y es acogido, además. Entonces, sí, eso sí ha sido realmente transformador para mí. Y pues también lo que siento con este tipo de práctica es que uno pues como que nunca realmente sabe nada, o sea, como que siempre está ante una situación diferente, y por lo tanto está tratando de pues también de un poco uno dejarse afectar, pero a la vez está tratando de resolver un problema específico que plantea un determinado proyecto. Entonces sí, digamos que hay limitaciones obviamente pues, temporales, de recursos, muchas cosas, pero a la hora del té finalmente con lo que uno está lidiando es con la relación que puede establecer con la gente, y con lo que eso, digamos, va a trascender a futuro. Entonces eso para mí ha sido también, digamos, para este otro proyecto, para Quieto Pelo, que es el proyecto sobre los peinados, ha sido una cosa que es compleja, porque es como, pues como tratar de mantener siempre la relación horizontal, o sea, como siempre en el mismo plano pues de respeto, y de tratar de, con las peinadoras, pues mostrar su trabajo de la mejor manera, como hacer un gran esfuerzo para que lo que hagamos juntas, que generalmente pues es como un evento